Bendiciones con todos. Tema 22. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis, parte 3. Y utilizamos Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 3 al 1, que dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Porque no he hallado completas tus obras de delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con el tercer video de la carta a Sardis. Ahora, la frase como ladrón en la noche. Así les dice el Señor que vendrá. En este versículo 3, el Señor habla sobre su segunda venida. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿En qué sentido vendrá como ladrón? Hay muchas implicaciones escondidas en esta frase, pero la más obvia es la que se alude directamente en este mismo versículo. Vendrá a la hora en que no lo esperan. También implica que vendrá de noche, como lo hacen los ladrones, es decir, en el tiempo de mayor oscuridad en la tierra. En esas horas todos están durmiendo, menos los que estén esperando. Jesús explicó esto en una parábola. Escuchemos la parábola, que la encontramos en Lucas capítulo 12, versículo del 35 al 40. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halló velando. En verdad os digo que se ceñirán para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los halle así, dichosos son aquellos siervos.
podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre no vendrá a la hora que no esperéis. Maravillosa palabra, ¿sí? El Señor vendrá de sorpresa, como ladrón en la noche. A primera vista, pareciera que estamos condenados a no saber cuándo vendrá el Señor. Pero al estudiar con más detenimiento, veremos que los que estén velando podrán esperar la hora de su venida. Escuche bien lo que dijo Jesús. Ponga atención. Mateo capítulo 24, versículo del 42 al 46. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Esto mismo enseña Pablo en su carta a Tesalónica. Escuchemos con atención Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 2 al 6. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Otra palabra maravillosa, ¿no es cierto? En la primera venida del Señor, el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías. Ellos conocían los tiempos y las épocas de Dios. El problema fue que no reconocieron a Jesús como el Mesías. En el día de su visitación, solo el remanente lo recibió. Ahora, en su segunda venida, el problema es lo opuesto. Los creyentes esperan a Jesús, pero no reconocen los tiempos, debido a que se han desconectado del calendario divino. Pero su venida no tiene por qué sorprendernos como ladrón. Si estamos en la luz, teniendo entendimiento de los tiempos de Dios y estando conectados con lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, entonces le estaremos esperando. Si no nos dormimos, si no estamos alertas, viviendo una vida sobria, entonces no nos sorprenderá su venida. Muy claro, ¿no es cierto? Más adelante, en Apocalipsis, el Señor vuelve a decir, escuche bien, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo
y vean su vergüenza. Aquí menciona las dos principales exhortaciones dirigidas a los creyentes de Sardis. Deben velar y también deben guardar sus ropas. ¿Sí? Ahora, la frase vestiduras, la vestidura es lo que protege el cuerpo y también lo que cubre la desnudez. En cierta forma, también revela mucho de lo que uno es. Sobre la iglesia de Sardis, Jesús dice que hay un remanente que han cuidado sus vestiduras. ¿Sí? Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Se refiere a un manto o capa, una prenda que se usa para cubrirse. Esto es precisamente lo que el Señor nos da, tal como lo dice el profeta Isaías. Sí, muy interesante. Escuchemos Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En la parábola de la boda del Hijo del Rey, Jesús explicó que nuestros propios vestidos no son suficientes para presentarnos delante de Él. Sí. Escuchemos Mateo capítulo 22, versículos de 11 al 13. Póngale atención. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies, y echándolo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El rey estaba consciente que el invitado era pobre y no tenía suficiente dinero para comprar un traje de bodas. Pero con la invitación también recibieron el derecho de usar ropas que el mismo rey haría disponible a los invitados. De la misma manera, Dios nos ha invitado a las bodas de su Hijo. Pero no podemos pretender presentarnos con nuestras propias vestiduras, ya que nuestras obras de justicia son consideradas como trapos de inmundicia. Sí, terrible, ¿no? Así lo dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Debemos cubrirnos con el manto de salvación y justicia que Él nos provee. En realidad, todos hemos pecado y así hemos manchado nuestras vestiduras. Por eso no es problema para el Señor, pues Él mismo se ha ofrecido a limpiarnos. Escuchemos lo que dice Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice, ponle atención: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Qué palabra tan maravillosa, qué linda promesa del Señor. El Señor nos limpia, no para que volvamos a revolcarnos, sino para que volvamos en esa pureza dada por Él a sus bodas. No es como el cerdo que puede ser lavado y nuevamente vuelve a revolcarse en el lodo. No. Entonces, mire, el tercer video de esta carta a la iglesia, a esta iglesia de Sardis que el Señor envía, que como dijimos es también para la iglesia universal, la iglesia que se encuentra en todo el mundo, había perdido su fe. ¿Sí? Se habían conformado con las cosas del mundo. Se habían dormido allí, se habían quedado allí. No buscaron la transformación de la palabra, no la buscaron. Y el Señor le dice, mire, despierta, te has quedado dormido. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El Señor le dice, hey, arrepiéntete. También esos pocos que tienes allí ya están a punto de perderse también. O sea, la iglesia va a desaparecer. Y el Señor habla de manera urgente. Iglesia, tú que estás escuchando la palabra. Iglesia que es conformada por cada uno de los miembros. Despierta. Abre tu entendimiento. Regresa a la palabra. Déjate ungir por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te derrame los dones para servir a la comunidad. Deja que el Espíritu Santo te derrame los frutos para que tus caracteres sean transformados. Iglesia, el Señor está preocupado por ti. ¿Sabe por qué? Iglesia, el Señor te ama con un amor eterno y quiere llevarte a la gloria sin mancha y sin arrugas. Y el Señor está clamando que vuelvas a Él. Y para volver al Señor, ¿cómo hacerlo? En cada uno de estos videos hemos colocado ahí una oración de ejemplo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo regresar al Señor? ¿Cómo aceptar al Señor? ¿Cómo convertirse en un verdadero hijo de Dios? Ahora, es un ejemplo. Usted puede hacerlo con sus propias palabras. Cada uno tiene sus palabras de decisión. Las palabras que usted le quiere decir al Señor. Pero hay que hacerlo. Es importante porque la iglesia está en peligro. Las vidas de los miembros de la iglesia están en peligro. ¿Sí? Entonces, aquí está la oración que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Seguimos insistiendo que si usted hizo esta oración, si usted necesita ayuda, ponga su contacto allí en el canal, póngalo allí y haremos en lo posible contactarnos con usted y en la sabiduría que nos da el Señor poderle ayudar a crecer, que conozca el amor de Dios, que se pueda despertar, que se pueda levantar, que se pueda arrepentir. ¿Qué les parece? Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta carta que enviaste a la iglesia de Sardis. Insistimos que es una carta en verdad dirigida a todas las iglesias sobre la faz de la tierra.
Y el mensaje es que despertemos, porque nos hemos conformado, nos hemos dormido. Y el mensaje es que nos arrepintamos. Pero para poderlo hacer, Señor, te rogamos que nos des de tu Espíritu Santo, porque es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque realmente creo que solo no lo podemos hacer. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, que es tu esencia, Padre, creo que lo podremos hacer. Porque tu iglesia, ¿sí?, que es el cuerpo de Cristo, necesita ser levantada, necesita ser llevada en gloria a la eternidad cuando tú vengas, Señor. Y te damos gracias porque sí nos da de tu Espíritu Santo, Señor. Sí nos das para que podamos hacer una iglesia viva, una iglesia eficaz, sin mancha y sin arrugas. Y te damos gracias por esa iglesia donde allí nos llamaste, donde nos diste una familia que cada día se hace más grande y es maravilloso. Tenemos hermanos por todas partes del mundo. Qué lindo que es eso. Allí te cantamos, allí escuchamos tu palabra, allí nos capacitamos y eso es maravilloso. Y claro que también te damos gracias por la familia terrenal que nos diste, Señor. Padre, Señor, tan buenos que nos alimentaron, nos vistieron, nos estudiaron, nos cuidaron en cada momento de sus vidas. Bendice grandemente, mi Dios. Premialos por ese trabajo noble que han hecho y que siguen haciendo muchos todavía. Bendice a los hermanos, a los discípulos. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra, Señor, y esta palabra dé fruto al 100%, Señor. Y por todo esto te decimos que te amamos. Sí, Señor. Y es más aún cuando sabemos que tu palabra dice que tú nos amaste primero. ¡Uy, qué maravilla, Señor! No lo merecíamos, pero es que tu amor abarca el infinito, Señor. Y gracias por eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y a ustedes los bendecimos en el nombre de Jesús. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones. Y por favor, ayúdenos suscribiendo allí en el canal, ¿sí? Hágalo, por favor. Vuélvalo a escuchar en el canal los videos. Vuélvalo a escuchar otra vez. Yo los sigo escuchando, yo los vuelvo a escuchar, ¿sí? Hasta grabarlos bien. Reenvíelo a sus amigos, a su familia, que su familia se entere de la verdad, que su familia se entere de las verdades del Señor. Hoy día es muy fácil reenviarlo. Puede estar en los Estados Unidos, puede estar en los rincones del mundo. Teniendo el contacto de esa persona se puede enviar a cualquier parte. Y eso es hacer obra de evangelista. Y el Señor va a premiar por eso. Que tengan un día lleno de bendiciones.